Si las FARC dicen que si no se les garantiza impunidad no van a dejar las armas, eso no lo va a tolerar el gobierno y no se va a llegar a un acuerdo, advierte el comisionado de paz. Abogan las FARC por un acuerdo político nacional para la justicia transicional. Expertos juristas coinciden en que tribunales internacionales aceptarán el proceso de paz en Colombia si el país cumple con sus obligaciones y aplican la justicia transicional integral. El exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, pide diálogo entre el senador Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos por el futuro del país y de la paz. Exalcalde Antanas Mocus invitó a las FARC a que marchen por la paz. El liberalismo abrirá en el Congreso un gran debate sobre las propuestas del expresidente Gaviria para aplicar justicia transicional a todos los actores del conflicto. En la unidad de cuidados coronarios de la Clínica de la Costa permanece el ex senador Diet Malov. Sufrió una falla cardíaca después de su captura. El empresario Rashid Malouf, investigado por el descalabro a Interbolsa, está negociando un preacuerdo con la Fiscalía y prendería el ventilador en el caso. En medio de marchas por parte del movimiento estudiantil venezolano, el presidente Nicolás Maduro denunció que grupos paramilitares desde Colombia intentan infiltrarse en el país. Primer triunfo de Equidad este año. Derrota a Junior en Techo. Caldas derrota en Montería a Jaguares. Todo sobre el juego de Millonarios esta noche en Ibagué. Atlas, derrotado por Santa Fe en México, venció esta noche a Mineiro en Brasil. Tras la noticia de que un Nobel de Paz está siendo investigado por presunto acoso sexual, hoy quisimos conocer cómo es el panorama de esta problemática en el país. Lo discutiremos al final de la emisión desde la vitrina turística de Anato. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Las cosas para replay que pasan en nuestro país. Hasta no ver, no creer. 2. Una noticia formidable para Chía que se desarrolla con pasos de gigante. 3. Una justa aspiración internacional de nuestro país. 1, 2 y 3 al cierre. Di Mario, Precisión Suiza. Son las 9:30. Buenas noches. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, lanzó una fuerte advertencia a la guerrilla de las FARC. Dijo que si esta organización insiste en que se les garantice impunidad y condicionan esto a la entrega de armas, no se va a llegar a un acuerdo y no habrá paz. El alto comisionado, quien participó en un foro sobre comisiones de verdad y procesos de paz, dijo que las negociaciones están en su punto más crítico y que la paz depende de un acuerdo razonable en materia de justicia y víctimas y en materia de armas. Eso no quiere decir que el gobierno va a aceptar una especie de una estructura de chantaje por parte de las FARC que dice, si usted no me garantiza la impunidad, yo no voy a dejar las armas. Eso no lo va a tolerar el gobierno, ni mucho menos la sociedad. Y si esa es la actitud, si ese es el pensamiento de las FARC, pues no vamos a llegar a un acuerdo ni vamos a tener paz. También señaló que la propuesta del expresidente César Gaviria no puede ser la primera ni la principal consideración en materia de justicia. La principal consideración en materia de justicia tiene que ser que vamos a responder y vamos a reconocer para satisfacer a las víctimas y para que esto no se vuelva a repetir. En el mismo escenario, minutos antes, el presidente Juan Manuel Santos dijo que sabe muy bien que tiene que responderle a las víctimas e incorporar mecanismos contra la impunidad. Nosotros no queremos firmar un acuerdo de paz para que luego sea derrotado en las Cortes. El presidente Santos también dijo que en el nuevo ciclo de negociación en Cuba que arrancó hoy se comenzará a discutir la conformación de la Comisión de la Verdad y que esta será útil para el proceso de transición. Será la hora de la verdad y será la hora de las víctimas del conflicto armado, sin distingo de ninguna clase, víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares y claro está también víctimas de los agentes del Estado. Aseguró que el esclarecimiento de la verdad va a mostrar algunas muy incómodas y que todas tienen que poder aflorar. Desde Cuba, el representante de las FARC, alias Pastor Alape, aseguró que esa organización aboga por un acuerdo político nacional para la aplicación de una justicia transicional. Informe de nuestra corresponsal en La Habana, Anisley Torres.
Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC iniciaron hoy en La Habana el ciclo 33 de diálogos de paz, signado por el reciente anuncio del apoyo manifiesto de Estados Unidos al proceso. Durante la presente ronda se espera la participación en la mesa de conversaciones del enviado especial de Washington, Bernie Aronson, y del exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan. Las partes continúan con el debate en torno a los derechos de las víctimas. Sobre el tema, la insurgencia demandó al gobierno la concertación conjunta de los instrumentos y mecanismos de justicia al rechazar que el Estado se erija como juez y parte. Propusieron un acuerdo político nacional. La justicia real y material, garante de la paz estable y duradera, solo puede ser el resultado de un gran acuerdo político nacional que supere sustancialmente los contornos y dimensiones de los diseños normativos y los debates sobre la llamada justicia transicional. La guerrilla advirtió que si no se superan las condiciones que han provocado y reproducido el conflicto, no habrá justicia. Sin perjuicio de la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto, buena parte de los mayores esfuerzos de la sociedad colombiana deberán encauzarse al impulso de un proceso constituyente abierto y al diseño de un nuevo contrato social que siente las bases para el imperio real y material de la justicia verdadera. El exsecretario general de la ONU llegará mañana a Cuba para reunirse el viernes con los plenipotenciarios del gobierno y las FARC. Kofi Annan participó esta semana en Bogotá en el foro Ideas para que Colombia consiga la paz. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, y la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, María Camila Moreno, coincidieron en afirmar que los tribunales internacionales no se opondrán al proceso de paz si el país cumple con sus obligaciones legales y aplica un modelo jurídico integral. Para los juristas, el proceso de paz colombiano no sufriría algún tipo de revés jurídico a nivel nacional o internacional si el modelo de justicia transicional que aplique cumple algunas condiciones. Que incluya el esclarecimiento pleno de la verdad, la reparación integral a las víctimas y la rendición de cuentas de los máximos responsables de los delitos más graves, puede ser considerado por las instancias internacionales como que se está cumpliendo con la obligación. Y coincidieron en que aunque debe haber castigos para los responsables de delitos graves, la solución jurídica no debe pensarse en la prisión como único mecanismo punitivo. Una cosa es sancionar y otra cosa es sancionar con cárcel. La cárcel es una de las formas de sanción, pero no es la exclusiva. Hay muchos casos que han sido muy exitosos, por ejemplo en Sudáfrica, en donde se ha juzgado, ¿cierto? Y las sanciones han sido de reparación simbólica. El exmagistrado dijo que es cierto que la CIDH abre una luz para que aquellos países en transición del conflicto a la paz sean medidos en el cumplimiento de sus obligaciones bajo estándares no tan altos. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de visita en Colombia, dijo que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe deben cooperar, hablar y debatir sus diferencias por el bien del proceso de paz y del país. En rueda de prensa, Annan invitó al presidente y a su antecesor a conversar, pues la paz es un asunto en el que todo el país debe jugar un papel. I'm sure both gentlemen realize that they will have to cooperate and talk. As I said this morning, normally peace processes become a national project. Dijo que ambos, Santos y Uribe, deberían tener un diálogo privado para hablar de sus diferencias y llegar a una salida para el proceso de paz y para el país. That it would be healthy if the two gentlemen got together, preferably behind closed doors, and quietly discussed their differences and found a way out, came to a consensus, which would be helpful for the process and also for the country. Y que a pesar de sus posiciones contrarias, al hablarse de un proyecto nacional como la paz, debe haber soluciones. El exsecretario de la ONU y Nobel de Paz también dijo que un cese bilateral del fuego sería bienvenido. If ceasefire, bilateral ceasefire, were to be agreed, I think it's something that all of us will support because hopefully it will reduce violence and it will reduce the number of people who get killed. Annan también se refirió a la justicia transicional que ha sido tan controversial y dijo que debe adaptarse al contexto colombiano y respetar las normas internacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un plan de desestabilización de su gobierno en el que estarían vinculados paramilitares infiltrados desde Colombia. Aura Martínez, nuestra corresponsal en Caracas, tiene todos los detalles. Aura, adelante, buenas noches. Buenas noches, Colombia. Les saludamos desde acá, desde Caracas, informándoles que el presidente Nicolás Maduro denunció hoy en medio de su gira por el estado Bolívar que grupos paramilitares colombianos intentan infiltrarse en el país a través de los estados Táchira, Apure y Zulia. Una vez más, el presidente Nicolás Maduro insistió en las denuncias que paramilitares estarían pasando desde Colombia hacia el vecino país con el fin de sembrar violencia. Vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil. Estas acusaciones llegan días después de que el mandatario denunciara un presunto golpe de Estado con participación de Colombia, España y Estados Unidos. Según Maduro, en esta incursión de paramilitares también estaría involucrado Washington. ¡Alerta! ¡Alerta al pueblo! Quieren infiltrar grupos armados entrenados en los paramilitares de Colombia. Porque desde el norte se ha dado la orden de como sea destruir la patria de Bolívar. Desde Estados Unidos ya han dejado claro que no participan en ningún complot contra Venezuela y hoy el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que Caracas camina en la dirección equivocada. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Retornamos a los estudios, reportando desde Caracas, Venezuela, Aura Martínez para CMI, La Noticia. Aura, gracias y muy buenas noches. El exalcalde de Bogotá y promotor de la Marcha por la Vida, Antanas Mocos, invitó a los miembros de la guerrilla de las FARC y al expresidente Álvaro Uribe a que se unan a su cruzada el próximo 8 de marzo. ¡Marcha por la vida! Ahora uno suavecito. Sí. 1, 2, 3. ¡Marcha por la vida! Con esta consigna, el exalcalde Mocos pidió apoyar la marcha que, insistió, no tiene tintes ideológicos y está abierta a todas las corrientes políticas. Y una camiseta para las FARC. Pues yo creo que hay que mandarles una especie de telegrama de última hora. La invitación también la hizo extensiva para el senador Álvaro Uribe. Doctor Uribe, pónganse en la camiseta y pueden ir a la banda. La marcha se desarrollará en distintas ciudades del país y en el exterior será liderada por mujeres y tendrá distintos actos simbólicos para rechazar la violencia de todo tipo. El Partido Liberal, a través de los senadores Horacio Serpa y Vivian Morales, anunció que llevará a debate en el Congreso y en la plaza pública las propuestas del expresidente César Gaviria para aplicar la justicia transicional para todos los actores del conflicto. La dirección liberal se reunió con el expresidente Gaviria para escuchar sus reflexiones sobre la solución definitiva al conflicto armado en Colombia mediante la aplicación de la justicia transicional y prometió llevar el tema a debates políticos en el Congreso y en la plaza pública. Yo considero que con estas discusiones de la propuesta de justicia de transición del expresidente, de los sectores que han estado en el conflicto y del Congreso de la República, muy pronto estaremos en puntos de encuentro. El apoyo del Partido Liberal a la tesis de que hay que rescatar la posición de la política en la resolución de los conflictos. Un conflicto como el colombiano no puede caber únicamente dentro del marco del embudo de la justicia, del artículo y del derecho penal. La dirección la semana pasada apoyó su documento, su propuesta, y hoy lo ratificó. El expresidente Gaviria acompañará a las directivas liberales en la campaña electoral. En una clínica de Barranquilla permanece recluido el ex senador Dieb Malov, quien fue capturado por la Fiscalía que lo investiga por la muerte de un alcalde en 2004. Después de las 9 de la mañana y tras su captura como presunto determinador del asesinato en 2004 del entonces alcalde del municipio de Santo Tomás Atlántico, Nelson Mejía Sarmiento, el ex senador Dieb Malov fue conducido a esta clínica de su propiedad en el norte de Barranquilla. Según los médicos, presentaba una falla coronaria. Las pruebas que han podido ser recaudadas en este proceso indican que al parecer el excongresista determinó el homicidio de este alcalde, que fue realizado por miembros de grupos paramilitares que operaban en la zona del Atlántico en esa época. Malov ya había pagado una condena de 58 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado en el escándalo de la parapolítica. Mañana un juez definirá si dicta medida de aseguramiento contra 6 directivos del Fondo Premium que fueron imputados hoy por 6 delitos.
Uno de los cerebros del fondo, Rachid Malouf, se encuentra en negociaciones con la Fiscalía para ser testigo estrella en la investigación. Al inicio de la audiencia, el empresario Rachid Malouf reveló que está dispuesto a colaborar con la justicia y que se encuentra negociando un preacuerdo con la Fiscalía, por lo cual fue excluido de la imputación. Esta mañana una solicitud de aplazamiento, a toda vez que estamos adelantando conversaciones con la Fiscalía para ayudar en un preacuerdo. Acto seguido, la Fiscalía imputó los delitos de captación masiva de dinero, omisión de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación de acciones y manipulación desleal contra Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga y Ricardo Martínez. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz aceptaron los cargos por manipulación de especies, estafa y concierto para delinquir. Natalia Zúñiga, Juan Andrés Tirado y Claudia Patricia Aristizábal no aceptaron ninguno de los cargos, mientras que Ricardo Emilio Martínez no aceptó el delito de captación y omisión de reintegro de recursos. Los demás delitos los aceptó. Según la Fiscalía, dentro de este caso hay 1.027 víctimas registradas y el desfalco asciende a 192.000 millones de pesos. La magistrada Stella Conto reveló las razones por las que se opuso al polémico fallo aprobado por la mayoría de sus colegas de la Sala Plena del Consejo de Estado, que terminó salvando la investidura de los 12 conciliadores de la fallida reforma a la justicia. La jurista aseguró que los congresistas investigados introdujeron micos a la última hora para beneficiarse. La magistrada salvó su voto junto con sus colegas Gustavo Gómez y Teresa Ortiz. Según Conto, en la conciliación hubo conflicto de intereses. Ellos crearon unas normas propias que además los beneficiaron. Tampoco estuvo de acuerdo de aplicar en ese caso la reforma constitucional que blindaba a los congresistas. Esto era un trámite y no se puede considerar que esa norma, que en realidad era una norma excepcional en la Constitución, que además la Corte Constitucional declaró inexequible y que a mi juicio debía haberse inaplicado por inconstitucionalidad. El demandante y la magistrada Conto controvirtieron lo dicho por la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, en el sentido de que los micos no fueron de autoría exclusiva de los conciliadores, pues allí participaron otros congresistas en etapas previas. El Consejo Nacional Electoral se le reveló a la anunciada decisión del gobierno de despojar a ese organismo de las competencias de vigilancia en la transhumancia electoral. La comunicación de 6 de los 9 magistrados del Consejo Electoral al ministro del Interior advierte que la medida pone en peligro la transparencia de las elecciones y notifica que un decreto no puede desplazar su competencia. El gobierno no puede trasladarle esas competencias del Consejo Electoral a ningún otro organismo ni a sí mismo. Los magistrados aseguran que el censo electoral no puede ser manejado por los registradores municipales. En el momento en que ellos tomen esa facultad que en la actualidad tiene el Consejo Nacional Electoral, dejaría de existir la garantía de que ese censo está adecuadamente conformado para permitir el sufragio libre y la soberanía local. Se negaron a firmar la carta al ministro del Interior, Emiliano Rivera, presidente, Felipe García, vicepresidente, y la magistrada Yolima Carrillo. El empresario Andrés Felipe Blackburn, hijo del también empresario y ex senador de la República, José Blackburn, se encuentra en Miami, Estados Unidos. Así lo reveló esta noche la policía luego de recibir una denuncia sobre la desaparición del empresario. La última vez que los familiares supieron algo de Andrés Felipe Blackburn fue el lunes hacia las 11 de la mañana, cuando el empresario abordó un taxi en la calle 95 con carrera octava. Hasta el final de la tarde ellos creían que se había tratado de un paseo millonario. Creemos que a mi hermano lo robaron, probablemente con escopolamina, porque cogió un taxi en la calle, y lo que les pedimos es el inmenso favor de ayudarlos si lo encuentran y reportar a las autoridades su paradero. Sin embargo, hace pocos minutos la policía informó que el hombre ese mismo lunes y hacia el mediodía abordó un avión hacia Miami, Estados Unidos. La policía advirtió además que continuará con las averiguaciones para establecer por qué el empresario viajó a Estados Unidos sin comunicarse hasta ahora con su familia. Una infección intestinal causó la muerte de la joven Camila Aguavara, quien libró una lucha contra el sistema de salud para que le permitieran combatir un cáncer que padecía. La joven de 25 años, quien recibió un trasplante de médula, permanecía bajo observación médica en la clínica Las Américas de Medellín. En un comunicado, el centro médico señaló que la infección le afectó varios de sus órganos, lo que finalmente le generó un paro cardiorrespiratorio. La familia de Camila anunció una batalla legal contra el Estado, pues consideran que hubo negligencia para atender a la joven. El Hospital San Juan de Dios aún no le pertenece a Bogotá, según explicó la secretaria general de la alcaldía, Marta Lucía Zamora. Se está a la espera de que se solucionen algunos problemas jurídicos para que la Oficina de Instrumentos Públicos avale la compra.
El trámite administrativo para que el Hospital San Juan de Dios sea propiedad de Bogotá aún no se ha concretado. A partir del 12 de enero fue registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Sur la resolución de adjudicación, es decir, ya el traspaso de la propiedad, pero mientras no esté registrado, pues no aparece plena la propiedad para ejercerla como tal. Dudas sobre traspasos del predio entre el hospital y la Fundación San Juan de Dios, cuestionamientos a los certificados de libertad y tradición y un incidente de la Procuraduría han enredado la adquisición por parte del distrito. Mientras esto se aclara, la empresa de renovación urbana firmó un contrato de arrendamiento por 750 millones de pesos mensuales durante 5 años para lograr su parcial apertura. Se ha hecho un contrato de arrendamiento con el liquidador de la extinta Fundación San Juan de Dios y bajo ese concepto todo lo que se cancele por concepto de arrendamientos será precisamente objeto de incluir en el valor final. La alcaldía espera un pronunciamiento del registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos que dé luz verde a la compra. Autoridades de Costa Rica investigan las causas de la muerte de un pasajero cuyo cuerpo fue encontrado en un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-San José de Costa Rica. A través de un comunicado, la aerolínea confirmó el fallecimiento del pasajero de nacionalidad rumana. El deceso del viajero fue determinado por las autoridades médicas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José. Un informe de la Contraloría General revela deficiencias del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER en compra y legalización de predios para negritudes y comunidades indígenas en el país. El informe de la Contraloría advierte una ineficiente gestión del INCODER para el manejo de tierras que se refleja en problemas de ejecución de recursos, rezago en compra y legalización de predios. Según el organismo de control, no existe una planeación y ejecución de recursos públicos, lo que se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en el informe, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, 1 alcance penal y 3 de orden fiscal por más de 84 millones de pesos. También advierte al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional sobre informaciones de comunidades beneficiarias de proyectos productivos acerca de la pérdida de sus cultivos a causa de aspersiones aéreas, afectando no solo dichos proyectos, sino las fuentes hídricas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la propuesta de unificar las cargas tributarias de los licores nacionales e importados se mantendrá en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno busca unificar los impuestos de los licores nacionales con los importados sin afectar la renta de recursos para los departamentos que reciben al menos 1 billón de pesos. Ya tenemos un principio de acuerdo sobre cómo cambiaría el régimen de impuestos de los licores en el país para proteger a las empresas licoreras departamentales, pero también cumplir con los compromisos internacionales que tiene Colombia. Pese a las críticas, la propuesta se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo y se busca un consenso con los gobernadores. Que las rentas departamentales no caigan en el periodo de esa unificación y eso es lo que tenemos en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Con la iniciativa que busca reducir los niveles de contrabando se tendrá 1.4 billones de pesos. El presidente de la Federación de Comerciantes, Guillermo Botero, advirtió que los bienes importados como electrodomésticos y automóviles tendrán incremento de precios como consecuencia del alza del dólar. El valor de los bienes importados representa un incremento del 38% tras la subida en el precio del dólar, que ya está en niveles de los 2.500 pesos. El impacto se da en los electrodomésticos, materias primas y alimentos. Y en la fecha una tasa superior a los 2.500 pesos hacen prever que los precios de los productos importados se van a incrementar. El presidente de FENALCO sostuvo que la venta de vehículos era una de las más afectadas. Vamos a ver cuál es el comportamiento de febrero, pero de todas maneras el modelo predictivo de FENALCO habla de una venta de vehículos de 320.000, es decir, 8.000 menos que el año pasado. De acuerdo con los analistas del mercado, la tendencia en el precio del dólar se mantendría hasta mediados del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice Colcap cayó 0,19% en la tercera rueda accionaria de la semana. Canacol Energy fue la acción más valorizada, subió 4,44%. La acción preferencial de Grupo Aval fue la más desvalorizada, hoy cayó 1,63%. La acción preferencial de Bancolombia fue la más transada, hoy movió 15.700 millones de pesos. El dólar perdió 11 pesos. Indicadores económicos del día.
en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 2.489 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.260 pesos y lo venden en 2.300 pesos. Un euro cuesta 2.813 pesos con 3 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1.39. La libra de azúcar finalizó la jornada en 13,79 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $50 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.145 pesos. Equidad ganó su primer partido de liga. Ya volvemos. Se abre el telón para Colombia en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco. Después de comerciales, en la capital española se respira arte nacional y la épica caída de Madonna en los premios británicos de la música. Esto y más desde la vitrina turística de Anato en Corferias. Hola, muy buenas noches. Los saludos del stand de Quindío en la vitrina turística de Anato que se celebra en Corferias, el lugar en donde se presentan todas las novedades de destinos nacionales e internacionales por conocer. Pero antes de hablarles de estas novedades, queremos conversar sobre un tema que vulnera a muchas mujeres: el acoso sexual. A propósito de un Nobel de Paz que está siendo investigado por este problema, quisimos conocer cómo es el panorama en el país. Rajendra Kumar Pachauri, quien en 2007 recibió el Nobel de Paz por su lucha contra el cambio climático y quien por el escándalo acaba de dimitir de su cargo como presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, está en el ojo del huracán por una investigación de acoso sexual. Este tema nos ha inspirado a conocer cómo es el panorama en el país. En Colombia, el acoso sexual es un delito relativamente nuevo, pues fue tipificado en el Código Penal en el 2008 por la Ley 1257. La conducta corresponde al que en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o de acuerdo a esas condiciones de superioridad o de autoridad, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la parte económica, las relaciones laborales, hostigue, asedie a una persona físicamente o verbalmente. El acoso sexual se presenta mayormente en ámbitos académicos, familiares y laborales. ¿Alguna vez has sentido acoso sexual? No, jamás. ¿Ni de parte de nadie laboralmente ni académicamente? No, la verdad no. Sí, en mi trabajo. Yo soy modelo y bueno, en el medio que nosotros estamos, pues hemos sentido mucho acoso, pero igual cuando estamos estudiando en el colegio, en cada cierto punto donde vamos, se siente cierto acoso. Casos puntuales me pasó una vez con un profesor de la universidad y que se le notaba cómo se me echaban los perros enfrente de toda la clase, y después por medio de las redes sociales también empezaba a invitarme a salir, invitar acá, claro, cuando empezamos a ver temas de nota, entonces se me ponía más complicado. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a las colombianas, ¿usted siente que ha sido víctima de acoso sexual alguna vez en su vida? Bogotá es la ciudad donde más lo han sentido, con el 22,5%, contra el 77,5% que nunca se ha sentido acosada. Le sigue Medellín con el 20% de mujeres que aseguran haber sido acosadas sexualmente, aunque el 80% dice que nunca le ha pasado. Cali y Barranquilla empatan con el 10% de mujeres que han sentido acoso contra el 90% que no. La reina del pop, Madonna, sufrió un penoso percance en la entrega de los premios británicos de la música. La intérprete norteamericana iniciaba la presentación de su tema Living for Love cuando subió al escenario con una larga capa que no logró quitarse, cuando de repente uno de sus bailarines la jaló y se trajo consigo a la propia Madonna, que se cayó aparatosamente de espaldas. De inmediato se levantó, pero su malestar y rabia se notaba en la cara. La artista siguió el espectáculo como si nada hubiese pasado. El video se ha convertido en tendencia mundial, pues es muy raro ver a Madonna en este tipo de accidentes, ya que sus shows son los más perfectamente elaborados que existen en el mundo. Tú sabes que a tu carro le gustaría hacer una Dodge Journey, por eso lo recibimos a precio de la revista Motor. Y empiezas a pagar el saldo en el 2016. Dodge Journey, equipada para tu vida. Aplican condiciones y restricciones. Para más información visita dodge.com.co. Ahora sí, desde el stand del Meta hablaremos de Anato, la vitrina turística que se realiza todos los años en Corferia y que con solo caminar unos pasos uno siente que recorre parte del país y del mundo. Hoy quisimos conocer cuáles son esos destinos turísticos nacionales e internacionales que prefieren los colombianos.
Los diferentes departamentos de Colombia y 30 países invitados como México y Perú exhiben sus atractivos turísticos más importantes. La meta es atraer al país 5 millones de visitantes al año. Es el buen momento que está pasando el país y ese buen momento se ve reflejado en todos los stands, en todos los países que nos acompañan. El destino invitado de honor es Puerto Rico, sin embargo, desde nuestro país están viajando número 1 Estados Unidos y España. Por supuesto, Venezuela. Los colombianos prefieren viajar a Cartagena, San Andrés y el eje cafetero. Para turismo internacional, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, siguen San Andrés y Bucaramanga, también están entre los destinos preferidos por los internacionales. La versión número 34 de la vitrina turística se realizará hasta el 27 de febrero. Obtén tu cupo hacia un mejor puesto, estudiando un posgrado en el Politécnico Gran Colombiano. Diplomados, especializaciones y maestrías en modalidad presencial y virtual. Inscríbete en www.poli.edu.co. Un desembarco cultural sin precedentes se vive por estos días en la capital española, a propósito de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que se celebra en Madrid y donde Colombia es el invitado especial. Hoy se realizó su inauguración. En la versión número 34 de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Colombia sobresalió no solo por ser el invitado de honor, sino por la demostración que tiene el talento colombiano ante el mundo. En esta ocasión, 212 galerías internacionales hacen parte de la muestra, pero en el pabellón principal, 10 galerías nacionales y 20 artistas colombianos se roban las miradas. Para muchos de nosotros poder sacar o mostrar y explorar como ese diálogo es de los mayores beneficios de estar en esta feria. No hay duda que en Madrid se vive y se respira arte colombiano. Con una pequeña representación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Nariño, me despido por hoy desde la vitrina turística de Anato en Corferias, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Las cosas para replay que pasan en nuestro país. Hasta no ver, no creer. 2. Una noticia formidable para Chía que se desarrolla con pasos de gigante. 3. Una justa aspiración internacional de nuestro país. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Luego de años sin acueducto, Yopal, capital de Casanare, ve por fin una luz de agua al final del túnel. El 4 de abril, sábado santo, se hará el milagro. Ese día, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, adjudicará la licitación para construir el nuevo acueducto de Yopal. 15 proponentes aspiran a quedarse con el contrato, que demandará inversiones por 72.000 millones de pesos y que tendrá que ejecutarse máximo en 18 meses. Como acueducto no habrá sino hasta dentro de año y medio, el gobierno apropió ya 11.000 millones de pesos para adquirir una planta que suplirá entre tanto al acueducto desde agosto. Yo creo que nadie en este planeta creería que la capital de uno de los departamentos más ricos de Colombia, tanto por sus ingresos en regalías de petróleo, como aporte del sector público, como por su producción de ganado, carne y derivados, como aporte del sector privado, a estas alturas de la vida no tenga agua potable. 2. Trimillonario proyecto en Chía. Y no se trata de un nuevo restaurante para tratar de competirle al Gran Andrés. De por sí, Chía se está convirtiendo en un foco para atraer millonarias inversiones ante las dificultades que vive Bogotá, por lo que sabemos. A los restaurantes, los sitios de rumba y los nuevos proyectos de vivienda se suma ahora la construcción de una nueva zona franca. Esta será de salud. El proyecto lo impulsa la Clínica Marley de Bogotá, institución que para celebrar sus 111 años de existencia aprobó la construcción de un gigantesco complejo hospitalario y de salud en Chía, que se llamará Clínica Marley Jorge Cavelier, en homenaje al gran científico que vivió allí. Con esta construcción son 12 proyectos de zonas francas en salud que se desarrollan en el país, en las que se permite la importación de modernos equipos para la atención médica sin pago ni de aranceles ni de IVA. 3. En medio de la más absoluta reserva y discreción, el gobierno inició una serie de contactos con algunos de los 35 países
que hacen parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. El objetivo es buscar que un colombiano sea designado nuevo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4 de los 7 comisionados que integran el máximo organismo interamericano de protección de los derechos humanos terminan su periodo este año. Son los representantes de Jamaica, Tracy Robinson, de Trinidad y Tobago, Rosemary Bell, de Chile, Felipe González y de Paraguay, Rosa María Ortiz. El candidato de Colombia es el abogado de la Universidad de Antioquia y expresidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, quien se retiró del alto tribunal en diciembre, en donde se destacó como ponente de varios fallos relacionados con justicia restaurativa, protección de los derechos humanos y reparación de víctimas. El periodo de cada comisionado es de 4 años. Se da por descontado el triunfo de Gil Botero. La elección será en octubre. La importancia de ser miembro de la Comisión Interamericana es la fuerza de la presencia de un colombiano en el foro, donde se discuten temas que van desde las acusaciones por violación de derechos humanos hasta el examen de sanciones que pueden ser violatorias de derecho, como ocurrió en el caso del alcalde Petro y la penalidad que le impuso el procurador. Sanción que, entre otras cosas, vive el sueño de los justos en el Consejo de Estado. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, cuando usted viaja, ¿qué busca en ese destino? Conocer 68%, descanso 21%, diversión 5%, gastronomía 5%, compras 0%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.